Hoy vamos a ver las funciones exponenciales. Las funciones exponenciales tienen la siguiente forma: f de x igual a elevado a x, donde tanto x como a son números pertenecientes al conjunto de los reales, pero a tiene restricciones, porque tiene que ser mayor que 0 y además distinta de 1. Dentro de las funciones exponenciales tenemos un tipo especial, que es la función exponencial natural. Su peculiaridad es que esta base, este número a, es el número e. Entonces se pondría f de x igual a e elevado a x. ¿Y cómo calculamos e? Pues e viene a ser el límite de esta sucesión. Pasamos a las propiedades. La primera es esta. Sabemos que las curvas f de x igual a elevado a x y g de x igual a 1 partido por a elevado a x son simétricas con respecto al eje y. Esto quiere decir que si queremos hallar la función simétrica a una exponencial con respecto al eje y, lo único que tenemos que hacer es hallar el inverso de la base. Es decir, si nosotros tenemos aquí la función 2 elevado a x, para hallar su simétrica con respecto al eje y, que sería esta roja, lo único que tenemos que hacer es hallar el inverso de 2, es decir, 1 medio elevado a x. Luego, ¿cuándo son crecientes y decrecientes? Una función exponencial va a ser creciente si esa base, a, es mayor que 1. Por ejemplo, aquí, f de x igual a 2 elevado a x. Como 2 es mayor que 1, es creciente. ¿Y cuándo es decreciente? Cuando a está entre 0 y 1. Por ejemplo, aquí tenemos 1 medio. 1 medio es 0,5. 0,5 está entre 0 y 1. Por lo tanto, esta función es decreciente. Recordemos que eran las funciones crecientes y decrecientes. Las funciones crecientes cumplen que para todo x1 menor que x2 se tiene que f de x1 es menor que f de x2. Es decir, que si aumentamos el valor de las x, aumenta el valor de las f de x. Y en el caso de las decrecientes, se cumple que para todo x1 menor que x2, f de x1 es mayor que f de x2. Es decir, que al aumentar el valor de las x, el valor de las f de x disminuye. Ahora, dominio y recorrido. El dominio para cualquier función exponencial va a ser todo r. Todas las x tienen su correspondiente f de x. Pero sin embargo el recorrido está en este intervalo, entre 0 e infinito. Ya vemos que ninguna función exponencial coge los valores negativos de y, pero tampoco el 0. Así que realmente estaría tomando los valores de y de este semieje y positivo. Luego, estos dos puntos, el 0, 1 y el 1a, siempre pertenecen a una función exponencial. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos la función natural exponencial, que sería f de x igual a e elevado a x. Entonces, el punto 0, 1 va a pertenecer a esta función exponencial. ¿Por qué? Bueno, vemos que si x vale 0, e elevado a 0 es igual a 1. Y entonces este punto pertenece a cualquier exponencial, porque si elevamos un número a 0 siempre nos va a dar 1. Y también pertenece a la gráfica este punto, el 1e. ¿Por qué? Porque si elevamos un número a 1, pues al final nos va a dar ese mismo número. Y aquí tenemos los dos puntos. Las funciones exponenciales son inyectivas para todo a distinto de 1, ninguna imagen tiene más de un original. Bueno, vamos a recordar primero qué era la función inyectiva. La función inyectiva o 1 a 1 es aquella en la que a todos los elementos del conjunto y le corresponde como máximo una x. Esto quiere decir o una x o ninguna. Por ejemplo, a D le llega el 1, una x, a B una, pero a C no le llega ninguna. Pero esto puede ocurrir, por lo tanto, esta función sería inyectiva. Este es el caso de las funciones exponenciales, ya que a todas las x, bueno, a todas las y le corresponde como máximo una x. Y ya por último,
¿Qué relación existe entre las funciones exponenciales y logarítmicas? Bueno, pues que la función exponencial es la inversa de la logarítmica. Si se cumple esto, por ejemplo, para f de x igual a elevado a x, su función inversa, que se denota así, f menos 1 de x, va a ser el logaritmo de x en base a. Visto un ejemplo con números, si tenemos la función f de x, que es 10 elevado a x, su inversa va a ser el logaritmo de x en base 10. Podemos verlo gráficamente, porque las funciones inversas son aquellas que son simétricas con respecto a la bisectriz que pasa por el primer y tercer cuadrante. Y finalizamos con un problema. La población de una cierta región puede ser modelada con con esta fórmula, en donde A representa a la población y T representa el tiempo en años. Encuentra la población al final de 10 años. Bueno, pues vemos que en este caso la población de una cierta región se calcula con una función exponencial. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir T por 10, porque T es el tiempo. Entonces nos quedaría que la población sería igual a 10.000 por e elevado a 0,005 por el tiempo, que son 10 años. Calculamos esto y nos da 10.513 habitantes. Por lo tanto, en esa población, al cabo de 10 años, estará formada por 10.513 habitantes. Y aquí lo vemos.